Bueno, bienvenidos a todos y todas. Desde CAOESTE y Transparencia Electoral les agradecemos por acompañarnos. Le damos la bienvenida a los expositores, la consejera Carla Verónica Félix Neira y el consejero Augusto Hernández, abogado. Desde Transparencia Electoral y CAOESTE les agradecemos a todos por acompañarnos hoy. Bueno, antes de comenzar quisiera contarles un poco sobre qué es la CAOESTE. Es una entidad regional que reúne autoridades electorales de organismos electorales subnacionales de América Latina, académicos, especialistas, empresas que tratan la temática electoral subnacional, la aplicación de tecnologías en procesos electorales, entre otros, para dialogar e intercambiar acerca de distintas experiencias, acerca de los procesos electorales subnacionales en nuestra región. Dentro de nuestras iniciativas, además de estas charlas y conferencias virtuales, tenemos un podcast donde pueden encontrar entrevistas a prestigiosos expertos que tratamos sobre distintos aspectos de los procesos electorales subnacionales en Brasil, Argentina y México principalmente. Tenemos una revista digital de publicación bimensual, iniciativas editoriales. Justamente en este momento estamos trabajando junto a los miembros de Argentina, Brasil y México en la primera iniciativa editorial de nuestra organización, que va a tratar sobre la aplicación de tecnología en los procesos electorales, y va a estar disponible tanto en formato físico como digital en octubre. Y además todos los miembros de la CAOESTE tienen acceso a los cursos de la Escuela de Capacitación de Transparencia Electoral. Así que bueno, espero que estén interesados y puedan sumarse. Les vamos a estar enviando a todos los que se inscribieron la información correspondiente. Y bueno, ahora volvemos sobre el encuentro de hoy. Vamos a hablar junto a Carla y Augusto sobre los protocolos sanitarios que se van a aplicar en las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo este año. Carla Verónica Félix Neira es consejera electoral por el Instituto Estatal Electoral de Coahuila desde 2015, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila, maestra en Justicia y Derecho por la Universidad Autónoma del Noreste, y especialista en Derecho Electoral por el Centro de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Augusto Hernández, abogado, es consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, cargo que desempeña desde el 2014, es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, titulado por tesis con mención honorífica, y en la misma casa de estudios cursó la maestría en Derecho. Les comento que bueno, al finalizar la charla vamos a conceder unos minutos a que les realicen preguntas, así que pueden ir enviándolas al chat y al final vamos a hacer una recopilación. Empezamos con la exposición de Carla. Pues muchas gracias por la invitación. Le agradezco a todo el equipo de CAOESTE por invitarnos a esta charla, y pues me parece muy importante que compartamos las experiencias, ¿no? Porque creo que todos pues nos vamos a ver afectados por esta situación en todas las latitudes de la región. Yo traigo una pequeñita presentación, si me permiten aquí se las voy a compartir. Para irnos como un poquito más rápido, ¿verdad? Ahí no sé si se puede ver. No. Aquí, compartir. ¿Sí se ve la presentación? Ahí se está cargando. Listo. Bueno, primero que nada, yo quisiera poner un poco en contexto, ¿no? El tema pues es de los protocolos sanitarios, pero quisiera poner un poco el contexto de cuál es la situación que nos está obligando a estas nuevas formas de hacer elecciones. Como todos sabemos, bueno, pues estamos ante la situación de la pandemia por el síndrome respiratorio agudo grave, SARS-CoV, que provoca la enfermedad del coronavirus, y que pues empezó por allá del mes de diciembre, pero fue hasta el 11 de marzo de este año cuando la Organización Mundial de la Salud calificó este brote como una pandemia, al existir pues la transmisión comunitaria, y pues empieza a emitir una serie de recomendaciones para poder mitigar los contagios de esta enfermedad. Entre otras cuestiones, una de las medidas que se tomó por parte de la organización pues fue la reducción de la movilidad y de la actividad pues social y económica,
Y en este contexto, bueno, pues de las elecciones del calendario electoral que se tenía programado en América Latina, se han realizado 74 elecciones en el mundo, 30 en América Latina, y se han postergado 88, 40 de ellas en América Latina. Entre otras, pues en México ya se habían iniciado, en el caso del estado de Coahuila específicamente, desde el mes de enero, la elección que está en curso, que es para la elección de diputados locales. Ya llevaba varias etapas del proceso avanzadas cuando se da esta declaración y por lo tanto, bueno, pues se suspende. Una de las cosas que ha provocado esta situación, además de la crisis económica, pues es una crisis también social y bueno, pues entre otras cosas, lo que se quiere evitar, pues es también una crisis política, ¿no? Creemos que las ya de por sí cuestionada democracia que tenemos en América Latina, que ha enfrentado ya pues varios embates, pues creemos que esta situación, este contexto, pues no debe ser una razón para mermar más la democracia en la región. Bien, dentro de las medidas y dentro de las cuestiones que se han abordado cuando estamos hablando del contexto y de la situación que estamos viviendo, hay varios temas que se han tratado por parte de instancias internacionales como CAPEL, como de la Organización de Estados Americanos y IFES Internacional. Y pues yo quisiera abordar algunos de ellos y ir comentando cómo los hemos ido atendiendo o abordando sobre todo desde México y del proceso electoral local. Una de las primeras cosas que se ha señalado pues es la existencia de una colisión entre los derechos, ¿no? Entre el derecho a la salud y los derechos político-electorales. Creo que ha quedado bastante claro en muchos foros y muchas declaraciones que se han hecho por parte de instancias internacionales en que la limitación de un derecho pues no puede significar derogar el otro. O sea, la obligación que tenemos como autoridades, como árbitros electorales, es tratar de salvaguardar en la mejor medida ambos derechos, puesto que ambos derechos son derechos humanos y que además son necesarios para el desarrollo de la región. Entre las cuestiones que se han abordado en el tema de la colisión de derechos, lo que se ha señalado es que se pueden establecer limitaciones pues a la movilidad, a la actividad social, pero estas limitaciones deben de ser siempre necesarias, proporcionales, razonables y además deben estar basadas en la ley. En ese sentido, bueno, pues algunas de las medidas que se han tomado en estos protocolos, pues son justamente de esta índole y se han dado el marco normativo necesario para que puedan, pues, instaurarse. Sin embargo, también sabemos que hay retos y uno de estos retos, pues, es vencer el abstencionismo que puede provocar el temor de la gente de que por el hecho de salir a votar, pues puedan contagiarse o adquirir la enfermedad. Dentro del marco normativo, una de las cosas es que todos los procesos electorales en todos los países de la región, pues deben de ajustarse a los marcos legales existentes. Yo quisiera comentar un poco en relación con el sistema mexicano, justo para poner en contexto de qué es lo que estamos haciendo. En México, digamos que el tipo de regulación que tenemos para los procesos electorales es una regulación bastante exhaustiva y un tanto rígida, que no permite un muy amplio margen de actuación al árbitro. Es decir, no podemos, como en otros países, por ejemplo, modificar a lo mejor la modalidad del voto, por ejemplo, ¿no? Ahorita vamos a ir explicando cada una de estas partes. Otra cuestión en cuanto al marco normativo es que las modificaciones a la normativa electoral deben de hacerse 90 días antes del inicio de los procesos electorales. En los casos de Coahuila e Hidalgo, cuando esta situación se actualizó, cuando se dio esta declaratoria de pandemia, pues ya estaban iniciados ambos procesos y ambos procesos ya habían concluido incluso algunos de sus etapas de preparación de la elección. En ese sentido, pues la normativa aplicable, digamos, es aplicable a estos dos procesos locales, pues es la que ya teníamos previo a la pandemia y que tiene que ver con diferentes temáticas. Primero, en México el voto es facultativo, no es obligatorio, por lo tanto,
tenemos este alto riesgo, ¿no?, de la disminución de participación y el abstencionismo. Por otro lado, la duración de la jornada electoral está marcada en la ley. La jornada electoral es un día específico del año, que es el primer domingo del año de la elección, y en un horario específico que también está determinado en la ley. Es decir, nosotros no podemos ampliar la jornada ni por horas ni por días, sino tenemos que ceñirnos a este marco horario que nos marca la legislación. En cuanto a la modalidad del voto, está marcado también en la ley que el voto debe de ser presencial, y aunque se han analizado algunas alternativas, pues digamos que todavía no tenemos el marco normativo para poder implementarlo. Solamente se prevé el voto postal para el caso de los mexicanos residentes en el extranjero y solo para cierto tipo de elecciones. Todos los demás casos, digamos, el voto pues que se prevé es el voto presencial. Otra de las cosas que se han sugerido en estas pues guías emitidas por instancias internacionales es disminuir el número de votantes por casilla, lo cual también en el caso mexicano está regulado en la ley y nos dice cuántas personas deben de votar en cada casilla, por lo que tampoco, digamos, teníamos la posibilidad de hacer esta modificación legal. Entonces, bajo esa idea, digamos que lo que nos queda es algunos métodos alternos y la instauración de protocolos sanitarios. Para llevar a cabo estas actividades, otra de las cuestiones que se ha planteado pues es que se debe de alcanzar un consenso entre las fuerzas políticas, situación que pues digamos se puso en práctica tanto cuando se determinó la suspensión de los procesos como para su reanudación, aunque no hubo una unanimidad al respecto, pues digamos que la mayor parte de las fuerzas políticas, bueno, pues ha estado de acuerdo en que debíamos de reanudarlo y garantizar el derecho al voto de la ciudadanía. Otra de las cosas que se prevé, pues es que ante esta situación emergente tenemos que tener una comunicación más asertiva y eficaz con la ciudadanía, y en esta parte hemos estado trabajando desde la reanudación del proceso para informarle a la gente cuáles son las medidas de sanidad que se están tomando para efecto de llevar a cabo la elección de manera segura y que las personas puedan acudir a votar con la tranquilidad de que lo van a hacer pues sin riesgo para su salud o con el menor riesgo posible para su salud. La otra cuestión es que todas estas medidas alternas y protocolos sanitarios se han estado trabajando de la mano con las autoridades de salud. Desde que estuvimos la suspensión del proceso por allá del mes de abril, finales de marzo, abril, hemos estado teniendo reuniones interinstitucionales con las autoridades sanitarias del Estado, con las autoridades nacionales, porque recordemos que México tiene un sistema nacional de elecciones en donde hay una autoridad nacional y autoridades locales que nos coordinamos, puesto que hay algunas actuaciones que le corresponden a la autoridad nacional y algunas otras a la autoridad local y algunas otras que se hacen de manera compartida. Bien, pues bajo este contexto, en este esquema, lo que nosotros hemos implementado en los métodos alternos, pues son algunas aplicación de nuevas tecnologías, como en el caso de nosotros, pues ha sido el sistema de registro de candidatos, las sesiones a distancia, se han estado promoviendo las campañas y los debates en línea, se han implementado programas de candidatura transparente para brindar un espacio a los candidatos de todos los partidos para que a través de la red puedan pues presentar sus propuestas a la ciudadanía, la recepción de paquetes a través de urnas electrónicas y los programas de cómputo de manera que puedan transmitirse en línea. En cuanto a los protocolos sanitarios, en el estado de Coahuila, nosotros hemos aprobado 7 protocolos de salud específicamente dirigidos a ciertas actividades específicas. Como lo pueden ver, tuvimos protocolo para el registro de candidaturas, uno para campañas, para la distribución de los paquetes, para la operación del programa de resultados electorales preliminares, para la recepción de los paquetes electorales para las sesiones de cómputo distrital y para el cómputo estatal. Cabe decir que también el Instituto Nacional Electoral ha elaborado un protocolo para aplicar el día de la jornada electoral,
porque recordemos que las mesas receptoras de votación o mesas directivas de casilla en México pues son una atribución que le corresponde a la autoridad nacional. Y en esa medida nosotros colaboramos, nos coordinamos y coadyuvamos en esta actividad. Sin embargo, no está directamente bajo la responsabilidad de los órganos locales. Sin embargo, tanto el protocolo nacional como esta serie de protocolos que yo les menciono, pues tienen características muy similares. En cuanto al contenido de los protocolos, digamos que todos tienen las medidas de salud generales ordenadas por las autoridades sanitarias. Quiero señalar que estos protocolos son obligatorios. Para el caso del personal que labora con la autoridad electoral, estos protocolos son parte de las condiciones laborales, es decir, es obligatorio para todos los que laboran en el instituto cumplirlos, y en el caso de las personas que participan en el proceso pero que no colaboran con nosotros, pues son obligatorios en la medida en que pueden ser sujetos de alguna sanción por parte de la autoridad encargada de la vigilancia del cumplimiento de salud. Aquí en el estado de Coahuila, desde hace ya un tiempo, se decretó el uso obligatorio del cubrebocas, por ejemplo, y esto es verificado por las autoridades de salud y de seguridad. Y bueno, en esa medida, pues estas medidas de sanidad son también vigiladas por dichas autoridades. Una de las primeras cuestiones que contienen los protocolos es la promoción a la salud, es decir, informar tanto a los colaboradores de la autoridad electoral como al personal que ingresa a las instalaciones o que participa de las actividades, cuáles son las medidas de prevención que ha fijado la autoridad sanitaria, como son el lavado de manos o, en su defecto, la aplicación de gel en base a alcohol al 70%, la práctica de la etiqueta respiratorio al estornudar, el no escupir, no tocarse la cara, no tocarse los ojos, estar sanitizando continuamente las superficies y los objetos cuando estos objetos pues se tienen que compartir por las cuestiones del trabajo ordinario, aunque una de las cosas que se ha implementado es evitar que se compartan los instrumentos de trabajo. La sana distancia de 1.5 a 2 metros entre persona y persona, evitar el saludo de mano y el contacto físico y evitar las aglomeraciones. Entre otras medidas de protección a la salud, además de la sana distancia en los establecimientos, se ha también establecido un protocolo de atención a los casos positivos, es decir, en el caso de que llegara a presentarse casos positivos, ya sean el personal o personas que participan de la actividad, pues lo primero que se les pide es el aislamiento voluntario, se les proporciona el número que se ha proporcionado a la ciudadanía para la atención de las personas que tienen el padecimiento, y a las personas que han tenido contacto se les pide también que se realicen la prueba y que estas personas no podrán reincorporarse a la actividad hasta que presenten que hayan ya tenido una prueba negativa del padecimiento, pues para efecto de salvaguardar la salud de las demás personas que conviven en el mismo centro de trabajo. Se han establecido controles de ingreso y egreso de los edificios, de los comités, que consisten en un filtro sanitario en donde se contiene pues una estación de lavado de manos o gel antibacterial, material sanitizante, tapetes sanitizantes, botes de basura con tapa para poder ahí vertir los cubrebocas en el caso de que sean desechables. Una persona que esté capacitada por personal de la Secretaría de Salud, que esté tomando la temperatura y verificando que las personas que ingresen pues no tengan síntomas de la enfermedad, y que todas las personas que ingresen a los comités o a las instalaciones del instituto pues porten el equipo necesario de seguridad, que es el cubrebocas, una careta, y se les piden algunas medidas de higiene como es el cabello recogido, no portar, por ejemplo, cadenas grandes, aretes, este tipo de cosas que pueden ser una fuente de contagio. También para algunas actividades específicas, como por ejemplo en el caso de las campañas, se han establecido otras medidas adicionales,
como por ejemplo evitar la aglomeración de personas. Se ha pedido que se esté con la atención a las medidas emitidas por las autoridades de salud respecto al número máximo, de concentración de personas, que no se exceda en el caso de que hubiere eventos que se está pidiendo que se eviten, pero en el caso de que llegara a haber la reunión de personas, pues, que no se transgreda el límite máximo de personas establecido por la autoridad sanitaria. Si son en espacios cerrados o en espacios abiertos, también se han establecido algunas medidas para estos casos, para estar verificando pues que se haga con las medidas necesarias, que se establezca señalización en todos los recintos en donde se lleven a cabo actividades electorales, ¿no? Donde se estén marcando las distancias entre las personas, se esté señalizado dónde pueden tener acceso a la higiene de manos, dónde pueden depositar los desechos de el material para cubrirse en el caso de cubrebocas, ¿no? Que se desechen. Y se está recomendando, por ejemplo, en el caso del programa de resultados electorales preliminares que requiere, pues a lo mejor compartir algún equipo de cómputo o el manejo de documentos, pues un lavado frecuente de manos, horarios diferenciados para los cambios de los turnos y los horarios de toma de alimentos, barreras físicas de acrílico en el caso de que no haya, digamos, la suficiente distancia entre las estaciones de captura. Y pues en general esas son las medidas. También se está tomando la previsión de hacer una sanitización constante, dependiendo del tipo de actividad, cada hora o cada que se hace un cambio de personal o de turno, o que se está previendo cada determinado tiempo, pues realizar la sanitización de todo el equipo con los insumos adecuados, ¿no? De las computadoras, de los espacios de trabajo, de los baños. Y también, bueno, en el caso de las sesiones presenciales que ya se han retomado, pues el acceso limitado a las personas, recomendando también a los partidos políticos que solo envíen un representante a cada actividad, que no manden más de uno, y pues tratar sobre todo de limitar el número de personas para evitar las aglomeraciones. Pues hasta aquí yo dejaría esta primera intervención. Quedo a sus órdenes y pues les agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias, Carla. Ahora le damos el uso de la palabra al consejero Augusto. Hola, muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Un gusto poder compartir este espacio. También me voy a permitir compartir una presentación que preparé para esta actividad. Bueno, el contexto de ser el segundo en participar, pues, y con la exposición tan puntual de la consejera Félix de Coahuila, pues hay condiciones muy, sin duda. Nosotros en el caso del estado de Hidalgo tenemos algunas particularidades. El caso del estado de Hidalgo cuenta con una presencia de población muy importante de población indígena. El 36%, 36.21% de la población del estado de Hidalgo se autoadscribe como indígena, cuando la media nacional es del 21.5%. De manera que el estado de Hidalgo ocupa el sexto lugar a nivel nacional con mayor presencia de población indígena. En la distribución política hay una gubernatura que se encarga pues, del poder, el acceso por la vía del Poder Ejecutivo. Existen 84 ayuntamientos, esto es a nivel municipal, una legislatura local, que es el Congreso del Estado, que se integra por 30 integrantes del Congreso, 18 electos por principio de mayoría relativa y 12 por principio de representación proporcional. Estos 18 distritos son los que se distribuyen a lo largo y ancho del territorio estatal, que pues mantiene esta particularidad. Esta particularidad del contexto me parece importante poderla destacar en función de que tenemos para Hidalgo
en este contexto de población indígena, hasta antes del año 2016, en cuanto al tratamiento de derechos político-electorales de pueblos y comunidades indígenas, no existía un mecanismo de garantía dentro del sistema de partidos políticos y ha sido una actividad muy importante del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, que desde ese año 2016 empezaron a implementar acciones a partir de la instalación de una comisión especial para la atención de los derechos político-electorales de pueblos y comunidades indígenas, en reflexionar de qué manera se debe de poder garantizar el acceso a la representación y participación política de personas indígenas dentro del sistema de partidos, toda vez que no tenemos, como el caso de algunas otras entidades federativas en México, el uso de sistemas indígenas o de sistemas normativos indígenas para elección de sus autoridades municipales. Es decir, todas nuestras autoridades municipales, en el caso de Hidalgo, transitan por la vía de partidos. Entonces, se empezó a reflexionar de qué manera podrían incorporarse y a partir de esta actividad se fueron implementando acciones afirmativas en sede administrativa para buscar que en la elección de 2018, de los 18 distritos electorales, a partir de un proceso de un año, año y medio, y de cadenas impugnativas también, se logró que en 3 de los 18 distritos electorales en el estado de Hidalgo fueran definidos como distritos electorales indígenas para garantizar la participación de personas indígenas dentro del sistema de partidos. Esto es, no se trata de circunscripciones especiales, sino de las tradicionales uninominales en sede de partidos políticos. Esto generó una litigiosidad importante a partir de ese año 2018, porque pues nuevos actores sociales, particularmente organizaciones indígenas, se fueron constituyendo, fueron promoviendo la vigencia de sus derechos, y esto llevó a que se legislara a partir de una sentencia, particularmente del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo hacia el Congreso del Estado, para que se legislara en cuanto a la representación y representación política indígena. Aquí se logró establecer en ese marco normativo aprobado en 2019 la representatividad indígena municipal, criterios de paridad indígena, este concepto de las candidaturas indígenas, la posibilidad de migrar del sistema de partidos políticos hacia el sistema normativo indígena, mediando un proceso de consulta indígena, y también la garantía de representatividad mediante elecciones de autoridades propios sistemas normativos indígenas. Esta reforma de 2019, que cobró vigencia en septiembre del 2019, y que nosotros en diciembre comenzábamos el proceso electoral que aún continúa en marcha. Por eso todo el contexto, porque organizaciones indígenas se inconformaron de que el proceso legislativo no agotó debidamente el proceso de consulta indígena, y al no sentirse consultados de manera suficiente a nivel estatal, este asunto fue llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y finalmente en diciembre del 2019 se declaró la invalidez de esta reforma electoral. Sin embargo, se le dota de una vigencia para este proceso electoral, que es el que continuamos en marcha, y que ordenándose que al terminar el proceso se reponga el proceso de consulta por parte del Poder Legislativo y que se pueda legislar sobre la materia. Pero ese es un dato importante, es un dato novedoso, el de la incorporación de los derechos de personas, pueblos y comunidades indígenas, ahora para la elección de ayuntamientos, que es el proceso que tenemos en marcha. A partir de esas reglas que quedaron vigentes para este proceso solamente, pero que también atendiendo a los principios de tutela de derechos humanos de progresividad, pues no podrán ser menores que los que ya están establecidos para los siguientes procesos en caso de la complejidad del desarrollo de una consulta indígena con todos los parámetros de los estándares internacionales de consulta indígena. Sin embargo, bueno, creo que estos parámetros estarán debidamente garantizados, por lo menos los de representación y participación política indígena. Derivado de esta reforma que le dio vigencia para este proceso, se aprobaron una serie de elementos reglamentarios por parte del Instituto Electoral para garantizar la participación indígena a partir de una definición de criterios de paridad de género. Hay una reforma muy importante del 6 de junio del año 2019 en todo el país que impacta a la integración de autoridades municipales. Entonces,
impactar, traducir esa reforma hacia la integración de los ayuntamientos. También en las reglas de postulación existe una acción afirmativa para personas jóvenes menores de 30 años y las personas indígenas. Entonces, esta garantía de integración paritaria también nos llevó a emitir otro importante acuerdo por primera vez implementado, derivado de esa reforma que ya planteaba sobre la paridad total, conocida como paridad total, que es en la obligatoriedad de que en todas la integración de todas las autoridades debe de haber mitad hombres, mitad mujeres, como una garantía de acceso al poder público. Entonces, esas reglas fueron aprobadas. En ese contexto también, para adicionarle las características novedosas de este proceso en Hidalgo, tenemos que el Instituto Nacional Electoral, en esta parte de construcción híbrida del Sistema Nacional Electoral, en el que existe una autoridad nacional rectora, que es el Instituto Nacional Electoral, con tramos de responsabilidad dentro de los procesos electorales y autoridades electorales locales, los denominados OPLES en la propia Constitución en México, y que nosotros desarrollamos otros tramos de los procesos en esta construcción de corresponsabilidad de los procesos selectivos en México. El INE aprobó el uso de 40 urnas electrónicas en 4 de los 84 municipios, pero en 2 de esos 4 municipios son municipios con una alta presencia de población indígena. Es un dato, digamos, poco significativo en términos numéricos, porque estamos hablando de 40 casillas de un universo aproximado de 3,780. Sin embargo, es por primera vez en el estado y de hecho por primera vez en México que en una elección constitucional se incorporan urnas electrónicas. Ahí quien tiene una gran experiencia en urnas electrónicas, pues sin duda es el estado de Coahuila, que es el otro estado que son básicamente los dos grandes referentes nacionales para los modelos de implementación de urnas electrónicas, pero precisamente como coincidimos en selectivo con Coahuila, las urnas o el modelo de urnas que estamos utilizando en Hidalgo es el de otra entidad federativa, que es especialmente el estado de Jalisco, con la mitad de urnas de Jalisco y la mitad de urnas electrónicas que tiene a partir de un proyecto el Instituto Nacional Electoral. Entonces tenemos también un modelo de diferenciado de urnas electrónicas que le da un componente de contexto diferente a este proceso electoral. En el caso de Hidalgo tenemos, bueno, la presencia de 5 pueblos indígenas que se distribuyen territorialmente en asientos de unidades sociales, políticas de 1,004 comunidades indígenas. Y a partir de la reforma electoral, nosotros como una acción afirmativa dentro del Instituto Electoral, definimos a 23 de los 84 municipios como municipios indígenas, toda vez que tenían una presencia poblacional indígena superior al 65%. Esto con la finalidad de garantizar la paridad indígena, es decir, incorporamos un criterio acorde a la reforma constitucional del artículo 2 en México, 2 de la Constitución, sobre garantía de mujeres indígenas en accesos a cargos públicos, y entonces se rediseñó todo el mecanismo de revisión del cumplimiento de las reglas de paridad de género al incorporar esta vertiente de derechos político-electorales de mujeres indígenas. Entonces, se desarrolló una tipología administrativa de 23 municipios indígenas, 16 municipios con representación indígena, es decir, inferiores al 65%, pero mayores al 35%, y municipios sin representación indígena, que son de presencia indígena menor al 35%, que no tienen representatividad conforme a la regla electoral vigente hasta este momento. En todo este contexto nos enfrentamos a que 2 días antes del inicio del periodo de registros de candidaturas, toda esta situación de la pandemia que ya se apuntó de manera muy precisa por parte de mi colega, la consejera de Coahuila, y bueno, digamos, los retos por los que nos enfrentamos de primera instancia, pues tenía que ver con la solventación de gastos de operación ordinaria de 84 consejos municipales que no tenemos funcionando de manera permanente. Son órganos que se integran con el carácter de temporal, pero que al haber una suspensión y una indefinición en un momento dado de la reanudación de actividades, pues eso generó gastos. Primero la determinación de si suspendes y despides a los compañeros que están desarrollando esa actividad o los sostienes
pensando en la reanudación, porque todos ellos ya fueron parte de un proceso tanto de selección como de capacitación. Entonces, son recursos humanos ya capacitados que generarían un gasto adicional y sobre todo el nivel de experiencia que se tiene con ellos. Era una decisión compleja de tomar en ese momento, pero bueno, se determinó que se prorrogara esa actividad de colaboración con ellos, así como también el gasto operativo de mantener 84 inmuebles que de manera ordinaria no se tienen, y digo 84 porque son 84 consejos municipales. Entonces esto incrementa un gasto de operación que implica un aumento en el presupuesto, pero por un periodo, porque no se había logrado hasta ese momento establecer una fecha de una jornada electoral que pues meses después se logró definir. En esta etapa, ¿qué hicimos en el Instituto Electoral? Pues empezar a adoptar algunas alternativas sobre la posible reanudación del proceso en este contexto de pandemia. Se desarrollaron revisión de procesos de atención institucional, tanto a nivel central como a nivel de órganos desconcentrados, revisión del proceso de registro de candidatura, revisión del proceso de realización de debates de los contendientes en la elección, el desarrollo de campañas, revisión del programa de resultados electorales preliminares y finalmente revisión de procesos de cómputos municipales y en el tramo de corresponsabilidad que ya se ha venido planteando con la autoridad rectora nacional, pues la revisión del proceso de capacitación, entrega y recolección de paquetes, instalación de casillas y particularmente el desarrollo de la jornada electoral, que eso es competencia de la autoridad nacional. Bien, en esa revisión, ya en el desarrollo de la contingencia, se expidió un protocolo de medidas, es decir, veo que Coahuila lo hizo en 7 instrumentos, nosotros aquí 6 de esos elementos que planteaba en 6 instrumentos, aquí lo hicimos en uno solo y planteamos pues todos estos mecanismos sobre la implementación, ejecución y seguimiento, sobre todo lo que tiene que ver con medidas de reanudación de la actividad laboral con el personal. Por ejemplo, en estas medidas específicas de reanudación se hicieron pruebas rápidas de COVID, por ejemplo, en la reanudación, se regresó una reanudación primero al 30% y alternado con todo el personal. Sin embargo, se hicieron pruebas rápidas de COVID a todo el personal y de 106 pruebas del personal permanente que desarrolla actividad en la sede central, se detectaron 6 casos como sospechosos. De inmediato, con la atención de estos protocolos, fueron aislados y en seguimiento, afortunadamente, no tuvieron ninguna complicación, ni tampoco en esta reanudación de actividades generó tampoco ninguna infección, ningún foco de infección dentro del espacio laboral, afortunadamente. Y bueno, pues en este protocolo se establecieron también la revisión de diferentes etapas, como el registro de planillas, todo lo que tiene que ver con el uso de los inmuebles, vehículos, espacios de trabajo, que ya también apuntó de manera muy puntual la consejera, en actividades muy similares, pues el uso de los servicios de fotocopiados, de vehículo, todo el tramo de responsabilidades con el Instituto Nacional, también se desarrolló como parte del protocolo. También las dinámicas de trabajo que debían implementarse con reuniones virtuales. Hay una función en México de oficialía electoral que hace las veces de fedatario público, pues restringidas en cuanto a las visitas o salidas a campo, siempre que haya posibilidades de resguardo dentro de un vehículo, por ejemplo, para no hacer a lugares donde haya actividad o movilidad de personas. Elementos de ese tipo están especificados en este protocolo, así como la operación de bodegas, el uso de los equipos de protección y una definición de responsabilidad y corresponsabilidades entre los integrantes del propio organismo electoral para dar seguimiento a la salud de los servidores y servidoras públicas que colaboramos en la institución. Tenemos nosotros un elemento de recomendaciones para campañas que estamos apenas por formular, digamos, al público, porque estas recomendaciones se construyeron de manera conjunta con las representaciones partidistas. Nosotros no entramos a hacer un mecanismo de vinculación obligatoria, particularmente en campañas, considerando que efectivamente, el tema de vigilancia de la salud está a cargo de las autoridades sanitarias y nosotros valorábamos la pertinencia de darle atribuciones a los organismos de salud que dependen del Poder Ejecutivo
incorporándose a la vigilancia y cumplimiento de los mecanismos sanitarios en procesos electorales. Nos parecía que podía ser una actividad interinstitucional que podía poner en cierto grado de riesgo la participación o injerencia del Poder Ejecutivo en las actividades del desarrollo del proceso democrático. En esa condición, aunada a la condición de que la facultad de vigilancia y sanción le compete a la autoridad sanitaria, no veíamos mecanismos legales como para poder identificar posibles sanciones a las posibles infracciones de estas medidas. Entonces, atendiendo a que esto es un asunto de salud pública, pues decidimos optamos por esta ruta de implementar un mecanismo de corresponsabilidad con las fuerzas políticas para que pudieran desplegarse diferentes actividades de carácter general, pues empezando por la higiene general, actividades de campaña, algunos criterios generales en materia de reuniones públicas, no más de 50 personas en esas reuniones, con la distancia que es requerida de 1 metro, 1,5 metros de distancia, con el equipo de seguridad necesario, estos elementos de acceso a los lugares donde están desarrollándose actividades partidistas, pues también con la toma de temperatura, la entrega de gel para desinfectar manos, el uso de propaganda electoral, pues se invita a restringir, digamos, la entrega de publicidad en documentos, en papel, para evitar transmisiones, pero no está obligado. Es decir, yo reitero que esto fue parte de las consideraciones que establecimos y fue la manera en que nosotros optamos por atender estos elementos, y que finalmente el uso de esta propaganda y la difusión pues fuera lo menos posible a nivel de concentraciones. Sin duda es un reto el desarrollo de actividades de campaña en este contexto. Se aprobaron dentro de estas actividades lo que ya comentaba de registro de planillas con un sistema de registros en línea, pero tampoco lo hicimos vinculante porque por principio de certeza y legalidad consideramos que no podíamos a 2 días del plazo formal de reanudación del proceso de la etapa de registro de candidaturas, modificar las reglas electorales para hacer obligatorio el registro en línea, de manera que se habilitó un sistema informático que permitiera también esa entrega en línea. Sin embargo, pues hubo de habilitarse los espacios necesarios para poder desahogar esta actividad. Aquí presentamos algunas imágenes de cómo fueron habilitadas esos espacios, y entre el 14 y 19 de agosto recibimos un total de 12,000, un poco más de 12,000 solicitudes para candidaturas. Esto representa un total de 766 planillas. Sin embargo, el registro de plataformas, el registro en plataforma solamente se dio en un 1% de esas 766 planillas. Solamente 2 partidos políticos optaron por hacer la entrega total en el sistema informático, y el 99% lo utilizó registros en físico, lo que nos conllevó a un manejo de más de 100,000 documentos en una recepción física. Dentro de los protocolos que ya comentaba, estaba pues el de la desinfección del material en papel desde que llegaba, desde que se introducía a las bodegas, y ya en la zona de captura y de manejo del material, podrán observar ustedes que pues hasta el uso de trajes, la careta, los guantes, era obligado con los compañeros, las compañeras que estaban en esa área de vigilancia de revisión documental, que fue donde se hizo la toma de registros, que es una bodega que está contigua a la sede central de las oficinas del Instituto Electoral. Aquí algunas imágenes con los compañeros que estaban ahí desarrollando las actividades, y esto es en suma pues la manera en que hemos venido enfrentando, previendo lo del tema de campañas, y digamos es lo que tenemos hasta este momento, que estamos en una etapa de revisión precisamente del cumplimiento de los criterios de las reglas de postulación de jóvenes, de reglas de postulación de personas indígenas, y estamos en esa etapa que tendremos que resolver el día 4 de septiembre para definir pues quiénes cumplen con estos requisitos y puedan a partir del 5 de septiembre iniciar el proceso de campañas. Es hasta aquí donde hemos avanzado con estos protocolos, con estas actividades, y bueno, pues es lo que puedo compartir hasta este momento con ustedes. Me quedo a sus órdenes para cualquier comentario o pregunta. Muy amables.
Muchas gracias, consejero Augusto, por su presentación. Ahora pasamos a la sección de preguntas. Tenemos un par. Por un lado, Leandro Querido, director de Transparencia Electoral, envió sus dudas para el panel. En Bolivia implementarán el voto por franja horaria según el número de cédula de identidad. Esto es algo que no cuenta con ningún antecedente. ¿Lo ven viable en sus distritos, tanto en Hidalgo como en Coahuila? La OEA recomienda la evaluación de esta iniciativa para desconcentrar los electores, pero siempre de carácter voluntario para no complicar el ejercicio del voto. Y por otro lado, respecto al plumón para marcar las boletas, sí se va a permitir que cada votante lleve el suyo para evitar que sea un foco de transmisión del virus. Esa es la primera pregunta. Perdón, pues tengo el micrófono abierto, tomo la palabra. Esos son temas que no tocamos en lo general, seguramente tampoco la consejera, porque esos temas de jornada le competen a la autoridad rectora nacional y ya hay un protocolo que ya no incorporamos ninguno de los dos, pero sí se permitirá el uso de plumones, de crayolas que pueda llevar cada persona. Hay algo que es cierto. En el caso mexicano, el diseño de la urna en papel no está destinado para que se garantice el acceso al sufragio de todos los electores. Me explico. La regla es que en cada casilla puedan votar hasta 750 electores. Si uno hace una simple operación aritmética, no alcanza el tiempo para que en un minuto pudieran votar todos los electores durante la jornada electoral que está definida. Entonces, sí es un asunto de que más bien el sistema está diseñado para la escasa participación que existe de manera ordinaria en el proceso y no existe mecanismo hasta este momento de que los organismos electorales locales podamos implementar mecanismos alternos de la votación. En este caso solamente hablamos de la urna electrónica, que hay que diferenciarlo desde luego del voto electrónico, ¿no? La urna electrónica sustituye mucho de la actividad que se hace en físico en la casilla, sin embargo, solamente optimiza eso, ¿no? Particularmente el cómputo y el desahogo del sufragio. Creo que con eso trataré de dar respuesta. Gracias. Sí, si me permiten, me gustaría complementar un poco la respuesta. Efectivamente, como lo comentaba yo al inicio, todo lo que tiene que ver con las mesas receptoras de votación o mesas directivas de casilla es una actividad que le corresponde a la autoridad nacional. Sin embargo, en efecto, como lo comenta mi compañero, el Instituto Nacional Electoral emitió ya un protocolo de atención sanitaria y atención a la salud para la operación de las casillas el día de la jornada electoral. En este protocolo, en uno de los apartados, se establece que cada elector podrá llevar su propio bolígrafo para marcar las boletas, y con esta medida lo que se pretende pues es reducir la transmisión o el contagio a través de estos instrumentos. No obstante, esta recomendación que hace la autoridad nacional se dotará de un número adicional de marcadores, pero la recomendación a la ciudadanía en general pues es que lleven su propio marcador o su propio instrumento para marcar la boleta. En relación a la pregunta respecto al diferimiento de horario, pues como bien se señala, esto puede ser una recomendación quizá hasta el día de hoy en los protocolos que se han emitido no se tiene contemplada una división horaria. Sí se analizó la posibilidad, pero como bien se señala, sería solamente una recomendación porque digamos, si una persona que no se encuentra entre los supuestos, entre los que puede tener un horario diferenciado, pues aunque se presente en la casilla, no se le podría limitar su derecho a ejercitar su voto. Entonces, estas limitaciones, como lo mencioné al principio, pues derivan de la propia norma mexicana, ¿no? Que nos establece días y horarios específicos. Sabemos que en otros países se ha utilizado la posibilidad de la diferenciación entre días, ¿no? Para evitar las aglomeraciones. En esta ocasión, al menos la norma mexicana no permite esto, y bueno, pues sería en todo caso
a manera de recomendación. Y en relación a la vigilancia de las medidas de salud, como bien lo comenta mi compañero, pues es una atribución que corresponde a las autoridades sanitarias. Aquí en el estado de Coahuila, hace tiempo, ya varios meses, por ejemplo, se decretó el uso obligatorio del cubrebocas, así como ciertas medidas para el tratamiento en centros de inhumación de cadáveres y algunas otras reglas para evitar la transmisión. Y digamos, se establecieron grupos de seguridad que están constantemente realizando filtros en las calles para verificar que la ciudadanía, digamos, y aquí se apela a la corresponsabilidad de los ciudadanos y de los, en el caso de los procesos electorales de los actores políticos, pues para cumplir con estas reglas, ¿no? De corresponsabilidad ciudadana. Sin embargo, sí, al menos aquí en el estado hemos visto una atención bastante puntual de las medidas que se han emitido por parte de la autoridad sanitaria y pues la recomendación constante de las autoridades de seguridad para que los ciudadanos cumplan con estas medidas. Perfecto. La siguiente pregunta también es para el panel. En el proceso de colaboración con el Instituto Nacional Electoral, ¿tienen información sobre cómo será la integración de las mesas directivas de casillas? Pues los integrantes son ciudadanos quienes estarán voluntariamente todo el día en la jornada. Sí, bueno, si quieres, inicio yo. Sí, bueno, la integración de las mesas directivas de casillas se hace a través de procedimientos de insaculación, en donde a través de estos procedimientos se elige a los integrantes de las mesas. Estos integrantes son capacitados a través de los capacitadores asistentes electorales que colaboran con el Instituto Nacional Electoral. Y algo que puedo comentar, pues, es que también el instituto ha emitido una reglamentación respecto a las actividades que realizan tanto los supervisores como los capacitadores asistentes. El mínimo posible. Ahora que se hizo la reanudación del proceso, se procedió a revisar aquellas casillas cuya instalación estaba prevista en domicilios particulares, justamente para prever si había necesidad o no de hacer reubicaciones, de buscar los espacios más adecuados, de buscar espacios pues que sean, digamos, más espaciosos, en donde haya digamos, de preferencia espacios abiertos. Y bueno, creo que también el Instituto Nacional en esa parte pues está tomando la responsabilidad que le corresponde y está tomando las medidas necesarias para cuidar este aspecto. Muy bien, gracias, consejero Augusto. ¿Quiere agregar algo sobre este punto o pasamos a la siguiente pregunta? Siguiente pregunta, muy bien. ¿En dónde se encuentran regularizados los protocolos de sanidad para la campaña electoral del estado de Hidalgo? Sí, comentaba que están en una última etapa de construcción, bueno, particularmente de toma de acuerdos con las fuerzas políticas para que de manera paralela con la aprobación de los registros, que sería de septiembre, se puedan suscribir junto con las representaciones partidistas. Estimamos que se den a conocer entre el día de mañana y formalmente el día viernes, para que estén disponibles y sobre todo socializados con quienes van a desarrollar la actividad, que son las fuerzas partidistas y las candidaturas independientes. Sí, sí había precisado que este protocolo está en vías de ser socializado con las representaciones partidistas. Y el protocolo institucional está visible, se puede descargar en el banner principal de la página del instituto, y fue a instancias de la Junta Estatal Ejecutiva su aprobación y su emisión,
Sin embargo, también se van a formalizar para que puedan ser notificados formalmente hacia el Instituto Nacional Electoral, pero digamos en lo interno como proceso de desarrollo de las actividades, sobre todo institucionales, fueron aprobadas a través del órgano central, que es la Junta Estatal Ejecutiva. Perfecto. La siguiente pregunta también es para ambos. Si se prevé alguna extensión en el horario de recepción de voto, atendiendo a la situación de la crisis sanitaria actual y que los protocolos podrían retrasar el procedimiento. Sí, bueno, como lo comentaba al inicio de mi exposición, digamos que el margen de determinaciones de este tipo para la autoridad electoral local pues es mínimo. En realidad, lo cierto es que la legislación ya nos establece un horario en el que se debe de llevar a cabo la jornada y digamos que no está previsto y no podríamos a estas alturas del proceso ampliarlo. Lo que sí se está previendo es tratar de llevar a cabo, digamos, el ejercicio del día de la jornada, pues tratando de agilizar y con el mayor orden posible para que todos los ciudadanos que acudan puedan ejercer su voto. También es importante señalar que al menos en el estado de Coahuila, que la elección que se lleva a cabo pues es una elección intermedia de diputados y que pues históricamente son, digamos, elecciones que tienen un bajo porcentaje de participación. Y bueno, esperamos que esto no se agudice por la situación, pero creemos que el horario perfectamente da para que las personas que acudan puedan votar. Creo, sin embargo, que hacia un futuro, pues hay cosas que podrían revisarse en la legislación nacional y que pudieran permitir una cierta flexibilidad para situaciones extraordinarias como la que estamos viviendo y que, bueno, pues en un futuro podrían hacerse previsiones al respecto. Sin embargo, tal y como tenemos la normativa en la actualidad, incluso pues la votación fuera del horario establecido es una causa de nulidad de la votación recibida, por lo tanto, pues no está previsto una ampliación de horario. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es para la consejera Carla Verónica. Mencionó que establecieron directrices que los partidos políticos deben seguir en sus campañas, pero en caso de que no se cumplan con la recomendación de no realizar eventos masivos, ¿se impondrá alguna sanción? Sí, bueno, como lo comenté, pues el tema de la vigilancia de las medidas en materia de sanidad, pues corresponde a las autoridades sanitarias. Sin embargo, nosotros pues hemos hecho una ardua labor de gestión con los partidos políticos apelando a la corresponsabilidad, pues precisamente para que se dé cumplimiento a todas estas medidas. También yo quisiera comentar que ahora en la etapa de registros que acabamos de concluir y cuya resolución procederemos a dar en los próximos días, la experiencia la verdad fue muy exitosa. Los partidos políticos actuaron con mucha responsabilidad y quiero señalar que el registro fue totalmente ordenado, se cumplió con las normas que se pactaron en cuanto al número de personas que podían acudir a los comités, se programaron citas para evitar la aglomeración de personas, se cumplió con los horarios establecidos. Me parece que se está haciendo un verdadero ejercicio de responsabilidad por parte de los actores políticos y pues yo quisiera pensar que así serán las campañas. También quiero comentar que el instituto, además de emitir estos protocolos, ha puesto otro tipo de alternativas a disposición de los partidos para pues evitar eventos en donde se requiera la presencia física de los ciudadanos. En primer término, se habilitó la posibilidad de llevar a cabo debates en línea que puedan ser transmitidos a través de redes sociales, vía Facebook, YouTube, para que los ciudadanos puedan informarse a través de estos medios de las propuestas de campañas de los candidatos y también se ha puesto a disposición de todos los candidatos de todos los partidos una plataforma que ya habíamos usado en ocasiones anteriores,
denominada candidatura transparente, en donde se les da a las candidatas y candidatos de los partidos políticos un espacio en donde pueden subir una especie de perfil, en donde ellos puedan poner su currículum, donde puedan poner un mensaje a la ciudadanía, sus propuestas de campaña, se publican las plataformas de los partidos políticos y también se suben las declaraciones de no conflicto de intereses, las declaraciones patrimoniales de los candidatos, para que esto sirva como una herramienta en donde el ciudadano pueda no solamente consultar los antecedentes de todos los candidatos y candidatas, sino además también hacer una comparación entre los distintos candidatos que corresponden a un mismo distrito. Todo esto se ha hecho justo con la intención de, pues, darles herramientas para que las campañas privilegien, pues, la propaganda digital. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos con 2 preguntas más y ya se nos termina el tiempo. También para el panel, ¿se han contemplado protocolos para casos de rompimiento de protocolos básicos? Pues no, bueno, o sea, más bien como casos de incumplimiento, pues, del protocolo, entiendo. Digamos, a nivel institucional, lo que tiene que ver, pues es más bien, hay seguimiento, hay áreas responsables que se designaron conforme al protocolo interno sobre renovación de actividades, pero digamos, como régimen de sanciones, no, digamos, no sé si esté orientado a ello. En el caso de Hidalgo, a nivel de sanciones, no. Digamos, esa atención sobre pues, un cuidado corresponsable de la salud, no necesariamente en régimen de sanciones. Ojalá y sea por ahí la intención de la pregunta, al menos poder precisar que no en términos de la posibilidad de sanción. Sí, bueno, lo que nosotros hemos propuesto, igual no en términos de sanción, sino más bien de orientación hacia los ciudadanos, pues es que dentro de las estrategias que se utilicen en las mesas receptoras el día de la jornada, pues es que entre las funciones que se pueden asignar, ya sea a los capacitadores asistentes o bien a los mismos funcionarios, pues sea justo, pues, qué es lo que se debe de hacer en caso, por ejemplo, de que una persona que llegue, bueno, pues presente síntomas de la enfermedad, etcétera, pero igual no en términos de sanción, sino más bien de orientación y qué hacer, a dónde dirigir a la gente cuando se detecten estas situaciones. Por ejemplo, una recomendación pues que se ha estado dando pues es tener a la mano los teléfonos de emergencia de las autoridades de salud que se han estado proporcionando a la ciudadanía para los casos en que se detecten casos que presenten probables síntomas. Y bueno, pues creo que más bien todo es, como ya se había comentado, apelando a la corresponsabilidad, a la mayor información y a la prevención. Muchísimas gracias por sus respuestas. Ahora sí, la última pregunta. Quisiera preguntar cuál fue la forma en la que los institutos, tanto de Hidalgo como de Coahuila, ajustaron su presupuesto a efecto de contar con los insumos de salubridad necesaria para la jornada electoral. Sí, bueno, en el caso del estado de Coahuila, pues desde el mes de marzo en que, pues, digamos, todos tomamos conocimiento de la situación que se estaba viviendo, pues empezamos a ver la manera de hacer algunos ajustes en otros rubros, para poder solventar los gastos que se tendrían que realizar en el caso de pues de tener que instrumentar otros insumos. También la realidad es que, bueno, pues se ha recibido el apoyo de las otras autoridades estatales, tanto del Congreso como
como del Poder Ejecutivo en el sentido de colaborar a través de las instancias de salud y de todo lo necesario para que se puedan pues solventar estos gastos. Sin embargo, yo quiero reiterar que se ha hecho un ejercicio del gasto muy responsable, se han reducido gastos, digamos, por ejemplo, se redujo pues de manera drástica los gastos, por ejemplo, relacionados con otras actividades que implicaban la salida del Estado de algunos integrantes del instituto, y bueno, pues esos ahorros, ¿verdad?, se han utilizado para solventar otros insumos, como puede ser la compra, por ejemplo, de caretas, de gel antibacterial, de insumos que se requieren para proporcionarle al personal del instituto y para que también puedan implementarse en todas las casillas y en los comités distritales cuando se dé la jornada y las actividades electorales. Esa es la manera como lo hemos afrontado acá en Coahuila. Sí, también en una situación similar, la falta de movilidad derivada de la suspensión, pues permite que ya no hubiera gastos importantes en la movilidad del personal, vehículos, gasolina. Entonces, esos recursos pudieron verse redistribuidos para la adquisición de algunos insumos orientados a garantizar la salud. Digamos, hasta allí fue más o menos el planteamiento. Sin embargo, sí viene un reajuste presupuestal de frente a lo que viene, ¿no? A la etapa de proceso de campaña, todo lo que tiene que ver con lo que ya comentaba, recontrataciones o prórrogas en las contrataciones de todo el personal eventual que se contrata, del arrendamiento de inmuebles. Esto viene como una necesaria reajuste presupuestal que estaremos formulando también en unos cuantos días, estimo que no más de 2 o 3 días, con una solicitud de ampliación presupuestal, que no tenemos todavía el dato concluido porque precisamente la emisión de los protocolos por parte de la Autoridad Rectora Nacional tienen un impacto también en las actividades que tenemos que desarrollar en coordinación con ellos, pero con los protocolos de salud en los parámetros que ellos están disponiendo, de manera que eso impacta también en la logística que nosotros tenemos y que habrá de hacerse los ajustes correspondientes. Entonces, digamos que hasta antes de la reanudación, los gastos se pudieron afrontar de manera ordinaria prácticamente. Sin embargo, de frente a una prolongación de un proceso, porque el proceso electoral fue suspendido y después reanudado luego de unos meses, entonces esta proyección necesariamente se traduce en una afectación presupuestal que pues está buscando minimizar el impacto. Sin embargo, los datos precisos aún no los tenemos. En cuestión de días tendremos esa precisión, con la finalidad de solicitar formalmente al Congreso del Estado la ampliación presupuestal que corresponde para el desarrollo del proceso en los términos que la nueva normalidad nos ha marcado. Bueno, muchísimas gracias a ambos por su respuesta. Damos terminado el encuentro. Les agradecemos nuevamente a todos por haber participado. Especial gracias a Carla y Augusto por brindarnos su tiempo y aclarar todas nuestras dudas. Los invitamos a todos a asociarse a la CAOESTE. Pueden escribirnos a caoeste@transparenciaelectoral.org y de todas formas vamos a estar enviándoles en estos días un correo con información complementaria. Y los esperamos en nuestro próximo encuentro.